Yo he querido titular mi intervención "Dejémonos querer por los mártires". Y puesto que he sido invitado en calidad de autor de este libro, Holocausto Católico, y de lo que acaba de citar, pienso que puedo aportar aquí mi experiencia de conocimiento y hasta cierto punto de trato con los mártires, por lo menos en estos últimos años. Los mártires de la España del siglo XX. Como todo historiador dedicado al siglo XX, tenía cierto conocimiento de la persecución religiosa ocurrida en la España republicana, lo cual ya es un avance, es decir, que no soy un negacionista. Era consciente de la relevancia del factor antirreligioso en la Revolución Española, pero era un conocimiento superficial. El tema me atraía y por eso propuse un estudio a fondo, digamos un balance o un estado de la cuestión, a la editorial en la que finalmente publiqué este libro, que podría ser, no sé si modestamente o ambiciosamente, pero sería una actualización de lo que hizo en 1961, como nos contaron ayer, don Antonio Montero. Sería, claro, eso fue hace ya 50 años, por lo tanto se suponía que se podría actualizar y completar. Mi intención era pues evaluar el conjunto de la persecución religiosa, basándome, para empezar, en la documentación de la causa general, que son los procesos civiles que se hicieron en la posguerra sobre los crímenes cometidos en el bando republicano. En ella había informes, o se pedían informes a cada uno de los párrocos de todas las parroquias de la España republicana, vamos. Y había informes, estos informes, muchos respondían, otros no. Hay provincias muy desiguales. Por ejemplo, Asturias pues tiene más de 1000 y pico informes. Y porque el fiscal o el juez se lo tomó más en serio y perseguía a los curas amenazándoles con multas si no le mandaban un informe, etc. Otros simplemente mandaban y si no respondían no hacían nada. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Jaén, que estudié por otro libro especialmente, donde el juez ni siquiera le hicieron un informe a nivel de provincia, a la diócesis, y el juez amenazaba al vicario general, porque el obispo había sido asesinado, le amenazaba diciendo, bueno, obedézcame, ¿no? que si no, y tal, ¿no? Entonces el vicario le respondía, que si no, ¿qué? Vamos, no con estas palabras, ¿no? Pero haciéndole ver que él no era una autoridad, no tenía una potestad sobre él. Y además diciéndole, si usted supiera cuántos curas han quedado en Jaén y los pocos curas que tienen, el trabajo que tienen, como para ponernos a escribir historias, ¿no? O sea que no estamos para eso en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, había esa dificultad, ¿no? Bien, pero en general hay muchas que sí lo hicieron. Pero mi esperanza se desvaneció al poco tiempo porque después de recopilar toda la documentación empecé a volcarla, intentar analizarla y no pasé de la provincia de Barcelona. Empecé a volcarla en una enciclopedia en internet que se llama Wikimártires y no llegué a acabar la provincia de Barcelona porque había tanta información que me di cuenta que no podía, que esto era una tarea que no podía cumplir en el plazo que me había impuesto. Así que pensé que tenía que escribir otro libro, que no podía hacer una visión completa de toda la persecución. Y al cambiar de punto de vista pensé, pues, ¿qué hago? ¿Elijo yo aquellos aspectos que me gusten, al buen tuntún, o qué? Por lo tanto, consciente de que mi criterio no era suficientemente experto, pues me fié del criterio del que pensé que podía ser más experto, que es la Iglesia, que como principal víctima de la persecución, pues pensaba yo que después de 80 años la Iglesia sabrá cuál es el criterio para acotar el trabajo, ¿no? De manera que elegí aquellos casos que la Iglesia considera más relevantes, es decir, los de los mártires que han sido ya beatificados o canonizados, que entonces, incluyendo ya la beatificación de Tarragona, de los 522 que fueron beatificados el 13 de octubre del 13, pues sumaban 1523, hoy son 1545. Por lo tanto, hice ese intento de biografía colectiva o de historia de la persecución, pero basada en esos casos. Que es la primera historia en ese sentido. Bueno, evidentemente hay historias, como lo que he dicho, la de Montero, como las de Vicente Cárcel, que tienen sus limitaciones. Y hay también biografías. También el propio Vicente Cárcel ha biografiado a todos estos mártires, pero en ese caso son biografías alfabéticas, por orden alfabético. Lo que faltaba es, vamos, con estos datos más modernos, etc.,
una historia, integrar esas biografías en la historia o al revés, explicar la historia apoyándose en esas biografías. De manera que en ese sentido pienso que es lo que pude aportar. Para mí los mártires, que eran poco conocidos, se han convertido primero en objeto de estudio, pero también de admiración. Y en ese sentido no pienso que se pierda la objetividad porque uno admire el objeto de su estudio. Yo siempre recuerdo de mis maestros en historia que dicen que la historia se trata de comprender, no se trata de juzgar. De manera que hay que tener una cierta comprensión del personaje y una cierta afinidad. Bueno, bastaría bueno, pues, esa famosa frase clásica de que soy hombre y todo lo que es humano me interesa, ¿no? o nada me es ajeno. Pero evidentemente hacer una biografía de Stalin o de Hitler, pues también se puede tener cierta afinidad con el personaje, pero bueno, es lógico que en personajes como los mártires, que sabemos que han tenido una vida ejemplar, pues uno siente enseguida admiración y pasa del estudio a la amistad, por así decirlo. Yo siempre he querido ser amigo de las personas a las que estudio. Si no aprendo yo, ¿para qué me sirve, no? No se trata de cubrir un hueco documental, de servir a la sociedad pues explicando un periodo de la historia, sino yo quiero un provecho personal, ¿no? quiero aprender el primero, ¿no? Bien, efectivamente los mártires tienen cualidades humanas excelentes y si uno además es cristiano puede dejarse influenciar por percibir la huella de la gracia y sentir esa benéfica influencia. Bien, como cristiano me interesa conocer a los mártires y aprender de ellos a adorar a Dios, que es lo más importante que hicieron. A las tres personas de la Santísima Trinidad por el camino de la imitación de Cristo, que sabemos que es el camino establecido por Dios. Por lo tanto, si ningún hombre puede suplir a la humanidad de Cristo, eso es por una parte evidente. También es cierto, como nos puso de relieve ayer Monseñor Martínez Camino, que Cristo se encarna y ha querido apoyarse en otros seres humanos para mostrarnos su rostro y su vida, ¿no? En primer lugar, en la Virgen, cuyos méritos y poder de unión con Cristo están por encima del resto de la humanidad junta, y por tanto con ella solo hubiera bastado, más que con el resto de la creación. Pero después sabemos, y ha sido también mencionado varias veces en estas jornadas, que los mártires tienen una particular importancia. Los santos, por tanto, no compiten con Jesucristo para que les imitemos a ellos y no a ver quién tiene más méritos. Pues evidentemente ellos tienen méritos en la medida en que participan en que se unen a Cristo. Y esta identificación, que se da máximamente en la Virgen, después, pues de una forma misteriosa, después de ella van los mártires, ¿no? A los que la Iglesia siempre ha venerado especialmente, y también nos dijeron ayer, pues que se manifiesta en el hecho de que los altares siempre haya habido restos de los mártires, ¿no? Eso es algo que se manifiesta en un hecho tan sencillo como que la fiesta del primer mártir sea el 26 de diciembre. Y dices tú, pero bueno, no hay días en el año que estamos en familia con los niños y después del día de Navidad nos ponen la fiesta de un mártir al que machacaron el cuerpo a pedradas. Y dices, pero ¿esto qué es? ¿No? Pues es así, es algo que está unido, ¿verdad? Unido a la humanidad de Cristo inmediatamente, es el martirio. Bien, por eso podría resumir todo lo que he aprendido de los mártires en que producen como un retrato de Cristo en mosaico. En este caso podríamos hablar de un mosaico de 1545 teselas, que son los mártires hasta ahora beatificados, a los que podemos unir todos los que vayan siendo en el futuro. Esta imagen del mosaico tiene sus limitaciones, ya que en primer lugar podríamos objetar que cuál es el criterio para separar a estos 1544 mártires del siglo XX en España del resto de los... Bien, separar no es la palabra, ¿no? En esta espinosa cuestión del mérito, ¿por qué son tan importantes, ¿no? Creo que puedo invocar otra autoridad, que es la del cardenal Amato, que el 3 de diciembre en Santander, en la última beatificación de los mártires cistercienses, dijo lo siguiente: con la celebración de hoy son ya 1544 los mártires de España beatificados hasta ahora. Otras causas están en proceso. Se trata de un verdadero holocausto cristiano. Lo digo también porque, por si piensan que exagero al poner holocausto católico, pues bueno,
señor prefecto ha hablado hace 15 días de un holocausto cristiano. Refiriéndose a la persecución religiosa durante la guerra civil, a la que califica a la guerra como la lucha fratricida más cruel nunca sucedida en España, Amato sentencia que por 3 años el culto católico fue prohibido en toda el área republicana. La Iglesia oficialmente ya no existía. Sobre todo, aparte de esta valoración del momento histórico, quiero fijarme en que en su homilía santanderina, el responsable de examinar a los santos en la Iglesia católica calificó al mismo tiempo como extraordinarios, para bien y para mal, respectivamente, tanto a los mártires españoles del siglo XX como a la revolución que los mató. Dijo lo siguiente: los mártires del siglo XX en España fueron personas con la misma talla espiritual que los mártires de los primeros siglos. En aquel periodo, España, país de alta civilización humana y cristiana, fue oscurecida por una tempestad de odio tan pasional que superó por intensidad y por sádica frialdad hasta las contemporáneas e igualmente sangrientas persecuciones que hubo en México y en la Unión Soviética. O sea que, evidentemente, no es un juicio definitivo, pero es un juicio autorizado, desde luego más que el mío. Hasta aquí la cita de Amato, a quien solo apostillaré que el número de mártires beatificados es de 1545. Se dejó uno, probablemente don Pedro Asúa, que fue beatificado el 1 de noviembre. Quizá este despiste o error que le vamos a hacer del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos nos haga caer en la cuenta de que ha llegado el momento de hablar de los innumerables mártires del siglo XX en España, así que ya perdemos la cuenta. Volviendo a la imagen del mosaico, con todas sus limitaciones, pienso que sería más adecuado comparar este fenómeno con esos mosaicos digitales que ahora se hacen para homenajear a personajes. Por ejemplo, estoy pensando en Juan Pablo II, después de morir, cuando fue Benedicto XVI a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia. Se hizo un mosaico con todos los jóvenes que podían mandar su foto tal, y se componía el rostro de Juan Pablo II a base de las caritas de todos los jóvenes que iban allí. Miles, decenas de miles o cientos de miles. Con miles de fotos viéndolas en conjunto sale el rostro de una persona. Cuantos más mártires, los mártires reflejan el rostro de Cristo, y cuantos más mártires conozcamos, mejor conoceremos a Jesucristo. La gracia de Dios, insisto, se manifestó de forma suficiente y necesaria en Cristo, pero misteriosamente los cristianos completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, según escribía San Pablo a los colosenses. Cristo nos deja ocupar una plaza en ese mosaico, retrato, al que a todos los cristianos mandamos nuestra foto, aunque no se coloque en su sitio hasta el momento que entremos en el cielo, si Dios quiere, y espero que así sea para todos. En este retrato, por seguir con la comparación, los mártires podrían asemejarse a las sombras, puntos que pueden parecer oscuros, trágicos, negación de color, pero que son una oscuridad sin la cual no existiría el retrato. Porque una imagen que es todo luz es una mancha informe, que puede ser quizás una escala cromática, pero se necesita la oscuridad, el color negro, o si se prefieren las tonalidades oscuras, que precisamente dan al cuadro el contraste, limitan las figuras y permiten dar volumen, profundidad. Comprendo que es bueno y necesario tener devoción particular a uno o varios mártires en concreto, pero también es necesaria una visión de conjunto, que nos ayuda a ver que Dios no ha querido dar todas las gracias de golpe a una sola persona, a excepción de la Virgen. Aunque hay grandes santos como los apóstoles, los fundadores, que tuvieron muchas gracias, y desde cierto punto de vista basta y sobra para seguir determinado carisma con imitar a una persona, también sigue siendo válido y necesario dar gloria a Dios en la multiplicidad de los mártires, en algunos de los cuales brillan unas virtudes y en otros otras. Por supuesto, en todos los mártires brillan virtudes como la paciencia, la fortaleza, la templanza, pero hay grandes matices. Por eso, para mí, el estudio del conjunto, aunque pueda ser superficial respecto a las personas que conocen muy a fondo casos particulares, me parece particularmente enriquecedor. Y esto me permite, pienso, sacar la conclusión de que sigue siendo importante conocer toda la persecución religiosa, y no solo esa parte cuya imagen obtenemos con aquellas víctimas a las que la Iglesia ya ha proclamado como mártires,
Pero este es un punto que yo antes me producía escozor, en el sentido de cuánto falta por saber, ¿no? Por ejemplo, la mitad de los religiosos asesinados en la guerra ya está beatificado. Entonces tienes una imagen más o menos bastante completa. Pero si pasamos a los sacerdotes diocesanos, pues apenas es el 3%. Dices, hombre, las elecciones, y cuando ya han escudriñado el 1%, ya prácticamente sale el porcentaje que va a salir con el 100%, ¿no? Pero bueno, puede que no, ¿no? Y claro, si pasamos a los laicos, pues dices, pues fíjate, si de los curas con 120 o 115 que hay beatificados solo es el 3%, pues con los laicos, con 80 o 70 que hay, no sé si ya 80, pues que si además quitas de esos 80 los que tenían un mérito especial porque eran de acción católica, pues laicos, te quedas con un puñado, pero un puñado muy, muy pequeño. Eso al principio me parecía una cierta injusticia, pero es la vida. Ya se nos explicó ayer que los procesos son una cosa muy costosa. Y además porque pienso yo que no creo que se deba poner el dedo en la llaga, porque creo que nos han dado también bastantes pruebas aquí, distintos postuladores, de cómo se está tratando de dar realce a los casos de martirios de laicos, ¿no? De familias, como por lo tanto, pienso que no por ser incompleto el retrato deja de mostrar el rostro de Jesucristo en todas esas virtudes. Bien, a semejanza de que como el Vaticano II proclamó que la Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pienso que el rostro de Cristo, en la humanidad de Cristo, subsiste en esta imagen que nos dan los mártires. Son un retrato que no sustituye, sino que complementa al trato personal con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo o a la devoción a la Virgen. Lo mismo que no hay un mártir que sea el mejor, tampoco el conjunto de los mártires es la única vía o la vía excelente para conocer a Jesucristo. Pero me atrevería a decir, como ya he repetido y se ha apuntado aquí, que es imprescindible. Porque una iglesia sin devoción a los mártires sería una iglesia que renuncia a la cruz, que huye del sufrimiento. Tal iglesia, si existiera, sería no solo inmadura, sino desagradecida a Dios. Porque los mártires no son un instrumento nuestro para acercarnos a Dios, por mucho que en todos los sentidos sean útiles. Son ejemplo de virtudes que podríamos llamar de resistencia, por ejemplo, de fortaleza para los cristianos en tiempos difíciles. También son un antídoto eficaz para desarmar el odio en una sociedad cargada de odio, como hemos visto que nos decía Mato para el caso de la guerra civil. Pues es una explosión de odio que no tiene precedentes en nuestra historia, ¿no? Y los mártires no solamente no abren heridas, sino que las cierran. Son ellos mismos, no solamente para hacer, no es que digas, bueno, han pasado 80 años, ya es hora de cerrar las heridas, pero es que esta persona las cerraba en el momento que le estaban matando. O sea, que es que te está dando la medicina en el mismo momento de suceder ese problema social, ¿no? Por lo tanto, tienen una utilidad tremenda. Pero no podemos olvidar que los mártires son de Dios. No son nuestros, ni de mi congregación, ni de mi pueblo, ni de mi familia. Los mártires son de Dios, ante todo. Y darles culto no es una utilidad, sino fruto de la necesidad de corresponder a la gracia de Dios. Si no alabamos a Dios en sus mártires, estamos negándole a Dios su gloria. A veces pienso que una parte de lo que llamamos crisis de la Iglesia procede de esta falta de agradecimiento. Pero es un punto en el que no quisiera que nadie me obligara a estudiarlo. Esto sí, no creo que no es productivo. Por supuesto, el que odia a los mártires está separado de Dios, y el que los mata, ¿no? Pues está separado de Dios en ese momento. Pero el que los ignora voluntariamente también está separado de Dios. En sentido contrario, quien se deja bendecir por las gracias que los mártires nos obtienen, aprende a seguir a Cristo tomando la cruz de cada día. Por eso pienso que hay que aprender a venerar a cada cristiano que ha seguido al Maestro por la vía del sufrimiento. Todas las virtudes se deben apreciar y solo Cristo las vivió todas en plenitud. Esto lo podemos repetir 1000 veces, ¿no? En el conjunto de los cristianos subsiste esa plenitud. Un mártir refleja la alegría, otro la tristeza. La tristeza sin llegar a la desesperación, que Cristo también tuvo. Cristo estuvo alegre muchas veces, lo hemos visto jugar con los niños, bromear con los apóstoles, pero también le hemos visto sentir tristeza de muerte. Un mártir manifiesta una ira santa y otro mansedumbre, por ejemplo. Aunque muchas veces no se da en una persona estos ejemplos de virtud que vimos también en Cristo. Cristo le da unos latigazos a los vendedores del templo, pero luego
mansamente se deja apresar, ¿no? Ese amor va adornado de virtudes y hay un mártir que increpa a los que están quemando una iglesia, por ejemplo el carmelita Mariano García Méndez, padre Juan María de la Cruz, ante el Templo de los Santos Juanes en Valencia. Increpó a los que en el mismo momento que estaban quemando la iglesia fue ahí a decirles qué estáis haciendo. Y se lo llevaron y lo mataron, claro. Otro, en cambio, después de, por ejemplo, el también carmelita José María Garrigues Hernández, padre Germán de Carcagente, después de acompañar a los milicianos en el registro de su propia casa, donde estaba refugiado, y en la quema de los objetos religiosos que había en la casa, encontrados, pues al ser reconocido como religioso no lo negó y fue llevado al martirio. Y es tan mártir como el otro que increpó a los que quemaban la iglesia. Muchos mártires bendicen a sus asesinos, no hace falta dar ejemplos, pero otros les recuerdan que serán juzgados. Incluso algunos les dicen, vais a morir de la misma manera que me estáis matando a mí. O sea que no hay una respuesta única. A veces queremos catalogar a los mártires como, ¿se es mártir? Sí, tal. No. Lo único que se pide al mártir es un acto final de amor a Dios, la aceptación de la muerte, y que esa muerte, ya por parte de los perseguidores, sea hecha por odio a Dios, pero todo lo demás y todo lo anterior no importa. Por ejemplo, esto es una tontería, ¿no? Pero a veces se pone mucho énfasis en que los mártires del siglo XX en España no eran de un bando, no participaron en la guerra. ¿No? Es que, bueno, el último mártir beatificado en el tiempo en cuanto a muerte es un sacerdote catalán que es asesinado porque era soldado del ejército republicano. Y resulta que en la batalla del Ebro va y celebra la Navidad con los soldados, y celebra misa y tal, y entonces hay un soldado que cuenta a su familia en una carta que contento estoy porque hemos podido tener misa en Navidad, tal, y del 38, estamos hablando de la Navidad del 38. Y claro, el comandante, esa carta que hay en manos de la censura, el comandante la lee y le fusila. Bueno, pues está, es un mártir, ¿no? Y era soldado, ¿qué pasa? No hay que poner demasiadas condiciones. Con el tiempo yo creo que se podrán, lógicamente, bueno, si, por ejemplo, el nombre de holocausto no lo ponía solo por el hecho de que todo se quema, como en el holocausto del Antiguo Testamento, que se quema todo, que es lo que sería la mejor descripción de la Revolución Española, porque se quema todo lo que tiene que ver con la religión, sino también por ese detalle de que en la Antigua Alianza para un holocausto no valía cualquier víctima. Tenía que ser una víctima perfecta, sin mancha, etc. Y que solo para Dios se quema, no queda nada, no se aprovecha, no es partidista en ese sentido, no se la comen los sacerdotes como hacía con las otras víctimas, ¿no? Pues un poco igual, la Iglesia tiene que poner, por prudencia y por muchas condiciones que hay que comprender, pues tiene que poner condiciones, y a veces puede decir, pues este no le puedo beatificar, ¿por qué? Por lo que sea. Porque tiene una mancha, ¿no? Que no es un pecado. Es un corderito que tiene una mancha negra, no es menos cordero que uno blanco, pero solo vale el blanquito, o el que no tiene una herida en una pata para el holocausto, pues igual. Pero bueno, que digo que a veces, bueno, se puede exagerar en estas. Bien. Pues el conjunto de los mártires nos recuerda toda la doctrina cristiana, no solo un punto. Por tanto, nos recuerda a toda la persona de Cristo, no solo un aspecto particular. En ese sentido reflejan la llamada a la santidad universal que nos recordó ayer Martín Ibarra con tanto énfasis. Muestran como en todos los caracteres, todas las personalidades, gente valiente, gente cobarde, apocada, en todas las circunstancias de edad, desde los 15, 16 años hasta los 85, ¿no? Y en todas las personalidades se encarna Cristo para la gloria de Dios. Por eso creo que es conveniente la devoción a todos los mártires, sin prejuicio de la libertad e incluso obligación que puede tener determinada persona por sus devociones, o obligaciones incluso cuando se trata de un mártir, pues que tiene una relación familiar o por razón del cargo, pues de su familia religiosa, su diócesis, etc. Y ya que he mencionado la existencia de obligaciones, pienso que aparte de estas reflexiones que son un poquito, que parecen una homilía laica, pues sí que esto anterior sería un consejo de amigo a amigo, pero partiendo de la base que no tengo potestad ni obligación de hacerlo, pero por tanto también tengo libertad, pues sí querría hacer ciertas propuestas o sugerencias, como digo, sin derecho a crítica a nadie y sin que sea, pues, que me parece que se podrían hacer algunas sugerencias para el fomento de la devoción a los mártires, más allá de ese consejo personal, que al final es lo decisivo, ¿no?
El hecho de que el Papa en Corea visitara el 15 de agosto del año pasado el Santuario Nacional de los Mártires en Seosomun me parece que pone sobre el tapete la pregunta sobre por qué no hay algo similar en España. Todavía. Cuando comenté este asunto con el obispo de Alcalá, Monseñor Rechla, me dijo que le había ofrecido el Camposanto desde Paracuellos, mencionado ayer por Monseñor Martínez Camino, como el lugar de España con más mártires, con más restos de mártires de España, no así del mundo, porque estoy pensando, por ejemplo, en los mártires de Otranto. Creo que en la Catedral de Otranto se conservan casi 700, o si son 600 y pico. Es decir, bueno, como digo, todas estas cosas siempre son juicios limitados, porque a lo mejor en Paracuellos, de hecho, puede haber miles de mártires, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? Pero beatificados, pues efectivamente no. También hay que tener en cuenta que en las calles de Madrid fueron asesinados tantos mártires como en Paracuellos, de los que están beatificados, digo. O sea, que dónde están los cuerpos, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en cuanto al lugar de ejecución, las calles de Madrid son el principal lugar de ejecución de la persecución religiosa de España. Es así, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Bien, me contestó Monseñor Rechla que él había ofrecido el Camposanto a la Conferencia Episcopal con esa finalidad, pero que no encontró respuesta. Por eso digo que yo, desde aquí, digo que ojalá se pueda reconsiderar esa cuestión. Supongo que sería posible y beneficioso que se estudiara los mártires de España en el siglo XX con una asignatura propia en los centros educativos superiores religiosos, que cada diócesis tuviera su postulador, sus investigaciones, que cada parroquia que hubiera en cada diócesis una parroquia dedicada a los mártires. Como hemos visto, tiene sus formas y matices. Por ejemplo, también nos hablaron ayer de Madrid, porque puesto que no, de momento, por lo que sea, no hay una parroquia, pues por lo menos que hubiera un altar donde se les dé culto dignamente. No pasaría nada si hubiera una capilla a los mártires en todas las iglesias, en todas las parroquias de España, pienso yo. Como pasa, por ejemplo, en Francia, que yo no conozco todas las iglesias de Francia, pero en casi todas las que he visto hay una capilla a Santa Juana de Arco. Y Santa Juana de Arco, por mucho que muriera en el siglo XV, no es una santa de devoción tradicional, porque fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. No lleva ni un siglo canonizada, ¿eh? O sea que, por eso digo que yo creo que en este campo imposibles no hay. Aunque, insisto, para mí lo importante es que los mártires tengan un hueco en el corazón, en el alma de cada católico. Pero evidentemente hay instrumentos que tienen que favorecerlo. En una misa en la parroquia madrileña de San Manuel y San Benito, escuché que el sacerdote invocaba la intercesión en el memento de santos y mártires posterior a la consagración de los mártires del siglo XX en España. Es la única vez que lo he visto en mi vida. Aparte del 6 de noviembre, cuando se celebra la fiesta. Entonces consulté al obispo de Alcalá si sería oportuno aconsejar a los sacerdotes que hagan eso que hacía este sacerdote. Y le presenté una fórmula y me dijo que sí, que todos los sacerdotes tienen libertad para invocar a santos particulares, mártires y lo que quieran. En concreto sería una fórmula, por ejemplo, como esta. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires del siglo XX en España y cuantos vivieron en tu amistad. O sea, es una cosa tan sencilla como esa, pienso que ayudaría a mejorar, a dar a conocer, a proponer para la devoción a los mártires. En definitiva, lo veamos como obligación o devoción, poniendo en práctica tal o cual propuesta, porque claro, por ejemplo, yo no sé si un obispo puede aconsejar a los sacerdotes que hagan algo de este tipo, pero ya obligarles, eso ya no lo sé. Pero vamos, no creo que por decir que los viernes, por así decirlo, pues los viernes, que es el día dedicado a la pasión, pues hagan este memento. No lo sé. Yo pues digo que como tengo la libertad de que yo no mando ni pincho ni corto, a mí me parece que no se caería ningún palo del sombrajo por aconsejar, e incluso, no sé si la palabra obligar es muy fuerte, pero por lo menos, bueno, pues recomendar lo que se quiera. En fin, en definitiva, para mí lo que me parece es, lo que puedo dar solamente es el consejo de que queramos, no solamente queramos, sino más bien nos dejemos querer por los mártires del siglo XX en España. Muchas gracias. Gracias, Santiago. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? A ver,
aquí sí que tenemos un himnico. Sí, muchas gracias. Ha citado a los mártires de Santander y quería decir dos cositas muy breves sobre ellos. Fueron llevados a bordo de una barcaza al mar abierto fuera de la bahía santanderina y una vez atadas sus manos y amarrados a pesados lastres, fueron arrojados vivos a las frías aguas del Cantábrico. La siguiente. Algunos monjes, antes de arrojarlos al mar, les cosieron la boca con alambres porque iban rezando. Se me ocurre con esta cita pues que nosotros no callemos, que no cerremos la boca y hablemos de los mártires. Muchas gracias. Don Juan Antonio. Muchas gracias a don Santiago por esta conferencia tan llena de admiración, de cariño y de ponderación sobre los mártires del siglo XX. Yo querría hacer un comentario. Yo estuve en Santander también en la beatificación de los monjes y monjas cistercienses. Me entusiasmó al terminar la celebración. Tuve la ocasión de felicitar al cardenal Amato por la excelente homilía que pronunció, diciéndole, pues, se nota que es usted italiano. Y lo dije un poco de otra manera que no voy a decir aquí, pero el resumen era ese. Y este párrafo que ha citado usted, yo me fijé en él y querría comentarlo brevemente porque hay que fijarse en una palabra que es clave para entender ese párrafo, un adverbio o adjetivo, no me acuerdo qué es, dice que la persecución en España, en este momento, dice otra cosa que también conviene decir, en el momento del imperio del anticristo, en España, de ese odio irracional que no tiene causa proporcionada en la realidad histórica, sino que viene del origen del mal, el anticristo, fue superior en intensidad o intensivamente a las revoluciones bolchevique, etcétera, etcétera. En intensidad. Porque efectivamente en el año 36, en 3 meses, 4 meses, pues prácticamente fueron asesinados casi todos. En 3 o 4 meses todos. Y en agosto sobre todo, de septiembre, pues fue intensísimo. La intensidad no tiene apenas parangón. Ahora, en extensión, lo que ayer mencioné indirectamente sigue siendo verdad, que en extensión es la Iglesia Ortodoxa rusa la que en número absoluto tiene más mártires, yo creo que en toda la historia del cristianismo. 250 obispos. Es verdad, pero yo dije ayer que fue del año 17 al año, vamos a poner, 60, es decir, medio siglo de persecución. Aquí fue en 3 meses. Por eso el cardenal dijo en intensidad. Pero yo lo pensé, pero digo, a ver si tengo que corregir lo que he escrito por ahí. Pero no, él lo precisó en intensidad. En extensión es la Iglesia Ortodoxa rusa. Y luego también está la Iglesia Apostólica Armena, con 1,5 millones de... Ellos los han canonizado a todos, sin hacer procesos, todos en conjunto, 1,5 millones del genocidio del año 15 al 25, han dicho, todos los que hayan muerto por la fe, con esa condición, son mártires. Pero claro, tampoco hay el nombre de ninguno, son todos, sin precisar, sin el aspecto personal del testigo, que es tan importante. Por eso yo creo que la disciplina nuestra de ir uno por uno, aunque se queden en el tintero algunos, pero no están en el tintero, están en la gloria. O sea que en ese sentido creo que es más eficaz. Solo quería hacer este pequeño comentario porque en España, curiosamente, se ha olvidado mucho esto. Que nuestra persecución religiosa, con ser la mayor sufrida por la Iglesia católica, tal vez en todo el mundo y en toda la historia,
y por supuesto en España, sin embargo no en el cristianismo en su totalidad. Y por lo tanto es de justicia reconocer las cosas en su justicia y nos ayuda a interpretarlas en su contexto. Es decir, la persecución española en España no se entiende sin la rusa. Y eso es una clave interpretativa muy importante. Y sin la mexicana. Y sin todas las demás. Spain is not different. España no es diferente en este sentido. Es diferente como todos los pueblos son diferentes. Pero no es que el catolicismo español fuese el peor de la historia, que es la conclusión ilegítima que sacan algunos de un hecho falso histórico. Pero aunque fuese verdadero, tampoco sería una conclusión justa. Pero esto otro nos sitúa en un horizonte muy importante de interpretación. Muchas gracias otra vez, repito las gracias. Y luego de las propuestas finales, pues yo tampoco soy quien para tengo pues casi la misma autoridad que usted, ¿no? para decir esas cosas, que son cosas de mucha trascendencia. Yo me remito, yo creo que muchas de esas se van a ir realizando, no voy a especificar aquí ahora cuáles, pero se va a ir realizando, y necesitamos perspectiva histórica, que es lo que dije yo. Necesitamos perspectiva histórica. Para un hecho de tal magnitud, se necesitan años para entenderlo y interpretarlo y vivirlo por el camino que, gracias a Dios, ya vamos. Muchas gracias. Yo quisiera solamente apuntar que efectivamente es muy importante para el tema este del mosaico no cerrar y decir, bueno, como si esto fuese... solo hubiera ocurrido aquí, evidentemente. Pero efectivamente no se puede negar esa especificidad que en el caso, por ejemplo, claro, que Rusia, el problema es que en Rusia todos los números son grandes. La Revolución Rusa mató a muchos millones de personas, muchísimos. Solamente de hambre en los años 34 y pico en Ucrania, 4 millones. Solamente en el ejército ruso, por ejemplo, en los años 37, 38, 80.000 oficiales. Solamente, y eso sin estar en guerra. O sea, que son es decir, en Rusia mataban a todo el mundo porque sí. Entonces, claro, en cambio en España, si decimos, hombre, Amato, por ejemplo, mencionó el hecho de que la guerra civil murieron 300.000 personas, más o menos. Claro, cuando 300.000, digamos, más del 10, del 20% han sido asesinados exclusivamente por un motivo religioso, pues evidentemente el factor antirreligioso, evidentemente la Revolución Mexicana, aunque han estado siempre de revolución, ¿no? Desde la independencia, ¿no? Pero claro, la guerra cristera, ya lo dice su palabra, o sea, es una guerra que tiene un origen religioso y un factor religioso. O sea, evidentemente, ¿no? hay que unir todo, por eso también se habla de las persecuciones del siglo XX, ¿no? Los mártires del siglo XX, pues, para unirse a ese fenómeno que Juan Pablo II decía el siglo de los mártires, pues evidentemente, por supuesto.